Continuamos en Canal E y vamos a hablar con Sebastián Menescaldi. Él es economista y vamos a hablar del famoso pass-through en la Argentina. ¿Qué pasó con la devaluación? Una devaluación que parece que quedó olvidada, 22% del dólar oficial. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, Santiago. Todo bien, por suerte. Sí, la verdad que fue una devaluación que, si querés, tuvo un efecto demasiado rápido en los precios, tuvo un impacto muy rápido en los precios, a diferencia de otras devaluaciones, y creo que se debió en parte a, digamos, la falta, si querés, de consistencia que tuvo la medida pedida por el FMI, sin otros conjuntos de medidas detrás. La verdad que hoy por hoy Argentina está en una situación, digamos, con los precios uno está muy reactivo. Uno se cuida muy rápido y sube muy rápido los precios. Estamos en un proceso donde hay cada vez mayor coordinación de los precios, cada vez mucho más rápida. Y lamentablemente, digamos, casi todo el efecto de la devaluación muy probablemente se pierda de acá al 29 de septiembre. O sea, no llegamos a las próximas elecciones. Claro, eso es lo que muchos están viendo. No solamente se trasladó a precios, sino que a su vez se trasladó prácticamente en la misma proporción o más al tipo de cambio, sobre todo al informal. Por ende, esto genera lo que siempre decimos en el canal: un camino que marca el dólar es un camino recorrido, por más que lo retroceda, ya es un camino que conquistó. Y mucha gente tiene en la cabeza que hoy el dólar vale entre 700 y 800, pero no descarta el 800. Por eso esta devaluación generó no solamente el traslado a precios, sino el traslado al tipo de cambio, que por ende también se vuelve a trasladar a precios. Es como un doble impacto. Sí, a ver, yo creo que hubo una suma creo que gran efecto de eso tuvo la culpa, quizás el resultado de las PASO. O sea, es cierto lo que vos decís. Una de las cosas que vos querés hacer cuando subís el tipo de cambio oficial es reducir la brecha contra los financieros, claro, que duró un día. Estaba en 110 el viernes, 2 días, sí. A 90 entre lunes y martes, y ahora ya de vuelta se volvió. Ahora está bajando un poco, estaremos en 105, 106, pero la verdad que el efecto fue pobre, digamos. Pero yo creo que una de las cosas que pasó es que la elección que tuvimos generó la pérdida de un ancla en términos de precios y de expectativas. Hoy por hoy, digamos, yo creo que antes de la PASO, la expectativa de los mercados era que viniera, que ganara, que vinieran los buenos. Uno puede decir después quiénes son los buenos, y a partir de ahí se generara una mayor demanda de los activos argentinos, entonces subieran los precios de los bonos, de las acciones, etcétera, etcétera. Y justo el resultado de las elecciones generó tercios, generó más incertidumbre. Y en el medio de eso perdimos ese proceso que iba a estabilizar la brecha, que no iba a permitir que la brecha sea muy alta. Digamos, si la brecha era mucho más alta, y es que vos suponés que van a subir los precios de los títulos y de las acciones, iban a entrar dólares a comprar muy baratas esas acciones y títulos. Al mantener, si querés, el grado de incertidumbre, incluso elevarlo por un candidato que salió, digamos, primero, que tiene más ideas económicas más disruptivas, a partir de ahí fue que creo que se perdió la capacidad de bajar, el efecto que uno esperaba de bajar la brecha se perdió, entonces volvió, digamos, la brecha a su lugar donde estaba antes. La pregunta de efecto ¿era el lunes post paso la devaluación o era un miércoles transcurrida una parte de la semana? Porque pareció que fue lunes, te levantaste con esa situación y tuviste toda la semana para incorporarlo. Una semana muy movida, pero que finalmente terminó en valores por debajo de lo que había alcanzado el miércoles, y nadie en esa semana pudo operar prácticamente porque los precios no tenían un precio de lista. Nadie te podía vender ni ofrecer nada. Hoy sabemos que hay una intento de acuerdo con la parte electrónica para que solamente suban un 25, porque recordemos que hay precios que tienen el impacto de las importaciones, más el crawling peg, más la devaluación. Está dando prácticamente un 40%, Sebastián, eso. Sí, la verdad que todo lo que sea productos de electrónica nosotros lo relevamos, había crecido casi 40%, venía creciendo al 15% hasta esa semana en agosto y saltó casi al 40% en distintos productos. Es eso más la falta de disponibilidad de dólares para pagar importaciones, no dejaban tampoco salir. También pasó que hubo un cierre, si querés,
en los pagos de importación, y eso también generó incertidumbre. Bueno, entonces todos salieron a cuidar el stock subiendo los precios. La verdad que, bueno, todo el sistema de precios, si querés, podemos decir que está roto, lamentablemente. O sea, hoy los precios no te indican nada, no sabes cuál es el precio de las cosas. Esa es la palabra concreta. Los precios están rotos. Nadie sabe cuando va a un lugar cuánta plata llevar. He escuchado muchísimas personas que dijeron, fui con tanta plata y tuve que volver a buscar más. Fui y dije, va a salir 8 y salió 14. Y estamos hablando de una casa de comidas rápida, donde dije, serán 8, 9, 14, donde los precios están rotos. Y no se puede culpar ni al comerciante, la única realidad que el consumidor va a poder consumir hasta donde pueda. No hay otra situación. Sí, sí, lamentablemente uno perdió precios de referencia. Uno no tiene precio de referencia, entonces uno no sabe el precio. Si es que, digo, también te puede pasar que vos quieras comprar algo. No te digo la semana pasada que no había precios, pero en general vos vas a pedir un producto, un servicio, pedís 3 proveedores y los precios pueden ser 5, 10 y 50. O sea, sí. No hay referencia, es decir, no está todo en torno a 10. Tenés un precio que puede llegar a valer 5 a alguien que está muy necesitado y alguien que te lo vende a 50. O sea, la verdad que lamentablemente eso está pasando, y también lo que sí es preocupante es la suba en los precios de los alimentos, y que cada vez más a la gente le va a costar mucho más llegar a fin de mes. Eso creo que va a pasar además, porque lamentablemente esta suba no va a impactar solo en agosto, sino también va a tener su efecto en septiembre y en los próximos meses. Y lo peor de todo es que hoy por hoy el gobierno no puede generar expectativas de que va a bajar la inflación. No tiene herramientas con las cuales bajar la inflación, y el proceso político de alta incertidumbre te provoca que este proceso de despenalización de la inflación continúe. Ahora, la gran pregunta que tenemos todos los argentinos es si hay alguien que puede bajar la inflación. ¿Por qué? Porque los colores políticos pasaron, algunos desestimando el efecto inflación, que era algo muy concreto, otros tratando de controlarla más allá de los factores externos, pero parecería que no hay, y hablando en argentino, quien dome este flagelo, quien se suba al potro de la inflación y pueda realmente domarlo. ¿Qué jinete crees que puede domar esta inflación galopante? A ver, yo creo que cualquiera sea el candidato que venga, va a tener que hacer algo que no hizo Massa cuando llegó. Tiene que armar un programa económico. Un programa económico que cierre la parte fiscal, que corrija precios relativos y que pueda generar a partir de ahí, a decir, bueno, no voy a emitir más pesos, no voy a tener, digamos, un salto de vuelta del tipo de cambio, yo ya digamos, lo subí, corregí ciertas cosas, y a partir de ahí poder generar expectativas de que la inflación va a bajar. Pero a ver, creo que en el medio lo que se necesita hoy sí o sí es un plan económico. Milei hoy tiene un plan económico, te puede gustar o no, puede ser efectivo o no, tiene uno, digamos, Burrich, los equipos de Juntos por el Cambio tienen también un esbozo, si querés, de programa económico, tienen alguna idea. Yo hoy, el que no le conozco una agenda, digamos, de plan de estabilización sería Massa, pero creo que también lo podría llegar a implementar. Pero bueno, creo que la diferencia es esa, es que, a ver, la verdad que hoy, en medio de una elección política, una elección presidencial, esta herramienta no la podemos utilizar. Quizá lo podríamos haber hecho en agosto del año pasado. Pero creo que el próximo que venga, además va a tener la convalidación política para llevar a cabo este plan de estabilización. El pedido del pueblo, lo hagamos. Claro, a veces me pregunto eso, ¿no? Cuando en la economía y en la política hablamos de un plan de estabilización, deja sin fondos al Estado para algunas cosas que tiene que hacer. Entonces digo, hoy, si a pesar de todo y con lo que el Estado está aportando, la gente es pobre y cada vez tiene menos, si cortamos la emisión monetaria a través de un plan, ¿cuánto tiempo puede aguantar esa gente? Por más que sea beneficioso, pero digo, ¿cómo se va a contemplar al que menos tiene? Porque los planes de estabilización no suelen ser muy amigables para la sociedad. Sí, a ver, yo creo que uno tiene que crear un plan de estabilización que sea compensado, porque parte de lo que vos decís. A ver, va a haber una parte de la sociedad que se va a beneficiar mucho. Bueno,
habrá que buscar una manera tal que parte de ese beneficio lo tome el Estado y lo vuelva a redistribuir. Por suerte, yo que sé, a diferencia de 2001, tenemos herramientas, incluso hasta en la pandemia hemos creado herramientas con las cuales podemos llegar a compensar eso. Un IFE, una UH, un plan trabajar. Bueno, yo creo que esas son las herramientas que el próximo gobierno va a tener que utilizar en medio de un plan de estabilización para que sea, digamos, el golpe para la sociedad sea lo menos duro. Y también, digamos, hay que reconocer, o sea, el plan de estabilización va a generar a crecer. Sebastián, Bueno, me quedo con esa frase que me dijiste. Tomá esa parte y volvéla a repartir. ¿Impuesto a las grandes fortunas? ¿Nuevamente? Puede ser eso, también puede ser meter derechos de exportación, o sea, uno de los grandes sectores, si uno corrige el tipo de cambio, va a ser los exportadores. Bueno, poner un derecho de exportación, quizás no solo al agro, el agro ya tiene bastante, a una parte del agro sí, ponerle al resto, a los autos, a los vinos, digo, yo qué sé, le vas a duplicar el tipo de cambio, sacale el 20% de lo que le dupliques. Y eso volver a repartir. Hay manera, no es solamente un impuesto a las ganancias, a las grandes fortunas. Claro, acá me pregunto, el otro día hablábamos con un tributarista que obviamente el primer ingreso es el IVA, el segundo es ganancias y el tercero es lo que tiene que ver con las retenciones del campo y las retenciones de exportación. ¿Cómo se puede suplir esos impuestos cuando todo el mundo te dice como un latiguillo, la Argentina es la que más impuestos paga? Sin embargo, con esta cantidad de impuestos tampoco alcanza para todo. La pregunta es cómo repartir la torta, no quedar en algo que la sociedad no tolere y por otro lado, poder seguir funcionando como una sociedad unida. Y ese es el gran objetivo que me parece que tiene la política, volver a unir a la sociedad. Bueno, es que ese es uno de los desafíos del próximo que nos venga a gobernar. Tiene un desafío de armar el plan de estabilización, la agenda de reformas y sostener la gobernabilidad. La verdad que armar un programa con esas tres cosas juntas no es fácil. O sea, creo que va a tener que generar un consenso muy amplio político para poder tener las tres cosas a la vez, que es lo que necesita Argentina para volver a crecer luego de 10 años donde no crecimos y en un contexto donde el mundo está pidiendo lo que nosotros producimos. O sea, la parte minera, la parte energética, la parte agrícola. Entonces, bueno, hay que buscar que se pongan de acuerdo, no sé quiénes, 2 o 3 cráneos que nos quieran liderar, que se pongan de acuerdo y que busquen las medidas para poder hacer estas reformas necesarias para poder volver a crecer y tener un proceso de crecimiento normal, que es lo que tiene el resto de América Latina, que ha tenido en general. Ese conjunto que nos lleve a ese crecimiento. Ojalá, Sebastián, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con vos seguramente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Santiago. Gracias, hasta luego. Y ahora quiero que escuchemos en el Council of America un simposio que se hace con